No te preocupes. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a dejar que la gente se vaya juntando. Ustedes pueden desde su celular o desde su computadora iniciar el video. Miren, mi celular ya está aquí hablando también. Pueden compartirlo con todas las personas que lo siguen. Y bueno. Nada más le voy a quitar el sonido. De tu celular para que no te pase lo mismo que a mí ahorita, ¿verdad? Exactamente. Marco Daniel, bienvenido, gracias. Ya te vi desde aquí, desde mi celular. Vamos a platicar de las ricas burbujas. Y bueno, mientras se va juntando más personas, vamos a ir presentando, que no creo que necesite presentar mucho a estas dos maravillosas personas del mundo de los vinos y la gastronomía y especialmente con esta plática tan sabrosa sobre las burbujas. Bienvenido Carlos Ruiz, bienvenido Luis Alberto, María José, Giovanni, que nos está viendo también desde mi fanpage, bueno, más bien desde mi página personal, Adrián del Río, y bueno, si sigo saludando se nos va a ir todo el tiempo con esto. Aunque la maravilla de este sistema es que no nos corta ni nos dice que nos vayamos ni nada. Luca, saludos hasta el bellísimo Cancún, creo que estás, ¿no? Bueno, estamos con dos personalidades maravillosas del mundo de la gastronomía en México. Voy a empezar por las damas. Y bueno, ella es Pilar Meré, a quien admiro profundamente y con quien he tenido el honor de poder hacer muchas cosas relacionadas a los vinos y a que la gente conozca más de los vinos. Mi primera experiencia con ella, con gente que no tenía absolutamente nada o que no era profesional, era simplemente para el consumidor final, fue con algunas experiencias que hicimos con William Sonoma y bueno, después la última que hicimos con la gente que tiene cáncer, que sufre de cáncer y que nos hiciste favor de ir guiando a estas mujeres que o están en remisión o ya superaron el cáncer y algunas que todavía estaban en tratamiento, pero que quisimos ofrecerles esta cena especial justamente para poder darles un momento de satisfacción y de felicidad. Entonces, bueno, comunicóloga de profesión, tiene maestría en mercadotecnia, comunicación social y desarrollo humano, en gastronomía, obviamente sommelier, pero también tiene un diplomado en enología y vinos, coctelería, destilados, café, tabaquería y quesos, porque por eso escogí esa foto, te ves tan bien con esa foto, querida Pili, la verdad te ves guapísima. Eres productora y conductora de programas de televisión sobre vino y obviamente gastronomía. Tienes ahora un programa que ya lo dejaste fijo, que se puede ver por diferentes plataformas, ¿no? Placeres mundanos, pero bueno, tú has sido conductora y presentadora de muchas experiencias alrededor del vino y de la mesa y de la gastronomía, no solamente de las bebidas, también de la comida, a través de muchas plataformas y de muchos canales. Nuestro otro invitado de lujo es Andrés Amor, quien es licenciado en gastronomía con especialidad en artes culinarias del mundo y con especialidades en cocinas italiana, española, oriental y mediterránea. Y yo creo que ahorita ya tienes muchas más cocinas en tu haber, no creo que solamente sean esas. Formación profesional como sommelier por la Academia Mexicana del Vino, incluyendo diversos cursos de catas, análisis sensorial y maridaje.
fuiste fuiste seleccionado para representar en México en Torrance Wine Course, pero también estás dando clases o has dado clases en el CESA. Eres representante de la denominación de vinos de Rías Baixas, si estoy bien, ¿verdad? Sí. Además, fuiste juez en el México Spirit Selection de 2016 y ahora eres parte de todo este proyecto que clasifican y dan ahora sí que medallas y premios a los mejores vinos, como es el concurso mundial de Burdeos. ¿Estoy bien? ¿O de Bruselas? ¿No te alcancé a escuchar? Perdóname. El concurso mundial de Bruselas. De Bruselas, ¿verdad? Sí, porque dije Burdeos, perdóname, de Bruselas. Y bueno, tú eres uno de los, digamos, fundadores junto con Carlos del concurso que se hace aquí en México, ¿correcto? Sí, yo soy el project manager. De hecho, también Pilar Cata es una de las jueces del concurso. Y sí. Y bueno, pues hay mucha gente que siempre tiene las dudas respecto a los vinos, maravillosos vinos con burbujas. Yo digo que tienen cierto encanto, cierta magia, hay un halo de misterio alrededor de estos vinos. La champán es vino espumoso, pero no cualquier espumoso es champán. Entonces siempre hay como confusiones respecto a esto. Yo pedí yo les pedí a ustedes dos que nos ayudaran a entender más sobre estos vinos. Hay mucha gente que por supuesto es experta, que está viéndonos en este momento, como Giovanni Orlotti con sus maravillosos prosecos, pero de pronto se unen también algunas otras personas que a lo mejor no están dentro de esta industria, pero sí les gusta disfrutar de estos vinos. Y bueno, le pedí a Andrés que nos ayudara con esta presentación sobre el champaña, que casi pensé que lo había perdido, pero no. Trae una botella en la mano y bueno, quisiera que tú nos... mira, es de Giovanni. Ahora vamos a platicar de los prosecos. Vamos a empezar por entender que todos los vinos, bueno, dentro de la clasificación de vinos espumosos está champaña. Sí. Y que la champaña es un vino espumoso, pero reitero, no cualquier espumoso puede ser champaña. Y tú dices que tienes una manera muy fácil de explicar el tema de la champaña. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Entonces, explícanos, por favor, arrancamos contigo, aunque siempre son primero las damas, pero vamos a arrancar contigo porque lo explicas muy bonito, Andrés. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. A ver, vamos rápido a identificar primero por nombres. Creo que el problema, uno de los primeros problemas al hablar de espumosos es la nomenclatura, porque cada vez que te ven con un vino espumoso te dicen, estás tomando champán. ¿Por qué? Porque estamos hablando como, un ejemplo muy claro, una analogía es como cuando te ven con una toalla facial. Nadie dice eso, todo el mundo dice Kleenex, ¿cierto? Entonces... O un pan Bimbo y todos son pan de caja. Cuando el pan de caja, todos son Bimbo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, aquí el champán es una denominación de origen. Al ser una denominación de origen, su nombre está protegido, es lo mismo que un tequila, ¿sí? Es como si llegáramos a África, que tienen muchísimos agaves y seguramente destilan algunos cuantos, y te dijeran, mira qué buen tequila hago. A todos los mexicanos nos da un infarto y lo quieres matar y dices, no. Así como con Dorito Plop. Hazle como quieras, pero esto no le puedes decir tequila. Es exactamente lo mismo en los vinos espumosos. Cuando hablamos de champán, hablamos de un vino con una elaboración específica, de una zona específica, y no puede hacerse en ningún otro lado del mundo más que en la zona de Champagne, en Francia, y con la elaboración del método champenois, ¿sí? Esos tres factores son necesarios para poder decir champán. Entonces, cada vez que digamos champán, nos referimos a un vino elaborado con el método champenois, que ya hablaremos más adelante, de la denominación de origen, apelación de origen, champán, y obviamente estaremos hablando de vinos espumosos en su
casi gran mayoría, porque como siempre en el vino, hay algo que no te deja hacer una regla perfecta. Yo ya probé un vino de la denominación de origen que no es espumoso, que es un Pinot Noir. Tinto, tranquilo se le dice a los vinos que no son espumosos. Sin embargo, el mundo de los espumosos es enorme. Cuando digamos champán, solo nos referimos específicamente a estos vinos franceses de denominación de origen. Por ejemplo, Eso es un champán, ese es un Moon, y es un champán y específicamente. O sea, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Argentina cuando la empresa enorme, productora de champán, Moet & Chandon, se va a Argentina? Y en Argentina empiezan a producir Chandon o Chandon, como se pronuncia en Argentina. Y cuando empiezan a producir esto, se les ocurrió poner champán en la etiqueta. Las demandas nos dejaron, pero ni un segundo, ¿no? Entonces, obviamente, el nombre está protegido con la misma fuerza con la que nosotros defenderíamos tequila, mezcal, N cantidad de cosas mexicanas. Es la misma fuerza con la que lo defiende, pues, obviamente, Francia. La denominación y Francia. Entonces, nos llevamos únicamente a eso, ¿sí? Okay. Sin embargo, hay espumosos por todo el mundo, de los cuales estaremos platicando, porque hay muchos espumosos en todos lados del mundo que vale la pena probar, que vale la pena abrir. Y eso es lo que me gustaría que ahora nos explique Pilar, que siempre explica tan bonito. Es que yo siempre he dicho que cuando no sabes de vinos, y es así, un curso para la gente que quiere entrar al mundo del vino sin morir en el intento, por favor, háblenle a Pili y les explica, que todo el mundo lo entiende. No sé cómo le hace para tener, y además ustedes dos logran captar la atención de la gente, que eso es súper importante, y no empiecen a cabecear, que eso también es otro de los temas ahora que uno dice, ¿cómo le hago para que la gente no se me duerma, no? Bueno, ustedes son expertos en hacer que los que no somos tan conocedores de vino o no tenemos la carrera o no fuimos a la universidad, nos vemos atraídos por el placer de conocer más sobre estos vinos y que no nos sintamos incluso intimidados porque nos hablan con unos términos o queriendo oler cosas que nuestra nariz no es capaz de hacer, y ustedes siempre lo hacen muy bonito. Entonces, bueno, ahora quisiera que tú nos cuentes, Pili, con esta manera tan agradable que tienes de contar y de platicar sobre los vinos. ¿Qué son los otros vinos espumosos? Muy bien. Bueno, yo creo que me gustaría puntualizar algo que de manera muy exacta dijo Andrés con respecto a por qué champán se ha vuelto un tema genérico. Sí tiene que ver definitivamente con, primero, el que pega primero, pega dos veces, que es de alguna manera una máxima de mercadotecnia. En segundo lugar, no es solamente que se haya creado primero o no, sino hay un tema de historia. Tú sabes que todo el mundo del vino, y champán es un vino, está rodeado de historia primero, de historia que tiene que ver con viñedos, con esta experiencia y conocimiento de las variedades, que tiene que ver con procesos y que al final se va a traducir también en muchas anécdotas. Entonces creo que por eso se ha llegado justamente a esta generalización. Por otro lado, porque, y hago también el punto de decir que como es un vino, y luego la gente no lo considera un vino, resulta que hay que mencionarlo como el champán, porque cuando el artículo es la zona. Creo que ese es otro punto. O sea, el champán es masculino. Es el vino. Ok. No. Okay. Es como cuando hablas de cava. Si dices el cava, es la botella, o sea, y la denominación y todo lo que hay atrás de esto. Si hablas de la cava, es el lugar donde se guardan los vinos, y ahí cambia además de manera muy importante, ¿no? Inclusive en esa connotación de la palabra. Por otro lado, creo que justo en ese transcurrir, pues al final hubo un gran conocimiento respecto a las cepas que se debían de emplear, las primarias y también esas pequeñas adiciones, aunque después, como bien decía también Andrés, ha habido licencias para poder hacer monovarietales, por ejemplo, de Chardonnay, aún en esta zona. Yo creo que Francia es uno de los lugares o de las zonas más complejas en denominaciones de origen. Francia en general
y también hay datos importantes en los que yo creo que no valdría la pena meterse ahora porque son como muy técnicos de si es champán, petit champán, etcétera. Lo que sí me encantaría, cerrando con este tema, porque independientemente de que las burbujas en general las amo, pues champán tiene un lugar especial en mi corazón, en mi paladar y en el de muchos. Por eso hay frases y frases y frases que se han creado a través de escritores, poetas, filósofos, artistas, y una de ellas, que además tiene también que ver con esta historia, es la que se le adjudica a Napoleón, que mencionó en alguna ocasión: en la victoria brindamos con champán, en la derrota lo necesitamos. Y este es otro punto importante. Francia, en términos generales, siempre, yo creo que aún en las escuelas de sumillería ahora se sigue hablando de los 5 grandes vinos del mundo. Y estos 5 grandes vinos del mundo son franceses, que hoy por hoy es un paradigma, porque la realidad es que se ha demostrado, como el caso de aquella famosa competencia de Napa, en donde los Chardonnay de esta zona de California salieron en cata ciegas superiores a los franceses. Pero tú sabes, vivimos de todos estos mitos y paradigmas, y Francia seguirá siendo Francia y champán seguirá siendo champán. Sin embargo, aquí van a levantar la mano los italianos y los españoles, con toda la razón del mundo, porque tenemos esas otras dos grandes bebidas que tienen también su historia y tienen su perfil organoléptico, es decir, a nivel de aromas y sabores diferente, porque las uvas son diferentes y el terroir es diferente. Terroir, entendiendo como la conjunción de clima y de suelo, que esto va a tener un factor muy importante en general en cualquier vino, porque va a provocar, primero, que sea el lugar idóneo en cuanto a su clima y suelo para que las uvas se den y se den bien, y segundo, porque la raíz de la vid va a tomar del suelo, a través de ella, va a tomar todos los nutrientes de ese espacio en el mundo, y en forma aérea las hojas harán lo propio, más la madurez de ese espacio determinado. Por eso no podemos ni siquiera hacer una comparación de qué es mejor, si un champán, si un prosecco, si un cava o si un vino espumoso. En su proceso pueden ser iguales, es decir, se puede emplear el método que ya citaba Andrés, champenois, que es método tradicional o champañero, y es una segunda fermentación que se provoca y se hace en botella. Pero está también el método Charmat, que es una segunda fermentación, pero que se hace en un tanque cerrado. Y esto da una variante importante en los resultados finales, en la percepción y comportamiento de la burbuja, es decir, de ese gas carbónico que está presente, etcétera, etcétera. Pero al final del día, salvo que se parezcan en eso, la realidad es que son productos diferentes. Tienen un mismo proceso, pero el resultado va a ser diferente, y yo creo que por eso cada uno merece su lugar. Ambos, tanto cava como prosecco, son denominaciones de origen también, y cada uno tiene sus historias. Por lo tanto, tienen una zona restringida, que puede ser más amplia o menos amplia, dentro de España para cava o dentro de Italia para prosecco. Quizá la zona más importante, y ahí no me dejará mentir Giovanni si nos está viendo por ahí, que más importante es la colina de Cartice, en el caso de prosecco. Los mejores prosecos provienen de ahí. ¿Dónde está localizado geográficamente en Italia? Geográficamente, ese mapa no lo tengo como para podértelo decir. ¿Sabes, Andrés? Sí, está en el noreste. O sea, si tú tienes Italia, tienes Piamonte de un lado. Exacto. Del otro lado tienes toda la zona donde son 2 montañas principales. La primera es Valdobbiadene, que es la montaña principal en donde se encuentran los mejores prosecos, y una de las colinas, una de las puntas de Valdobbiadene está Cartice, ¿no? Ajá, exacto. Ahí encuentras, como dice bien Pilar, los mejores espumosos de la zona. Sin embargo, todo hacia abajo se encuentra una cantidad de espumosos impresionante. O sea, solo en esa zona se le puede llamar prosecco. Así es, y voy a eso. Durante mucho tiempo se mencionó que el vino prosecco estaba hecho de uva prosecco. Pero después, y esto no recuerdo el tiempo exactamente, pero vieron que ese era el nombre de la zona
no de la variedad. Y entonces se regresó al nombre tradicional de la uva, que es glera. Y debo decir, esta zona que mencionamos de Cartice es la más afortunada porque tiene todas las condiciones, son viñedos hermosos y tienen todas las condiciones de estar en ladera, son inclinaciones de verdad muy interesantes, muy importantes, muy agrestes para el tema de vitivinicultura, pero al final son condiciones ideales para dar mejor calidad de uva. De esta uva en particular, en donde, por cierto, debo decir, cuando uno estudia conducción de viñedos, normalmente te vas a ir a Espaldera, te vas a ir a Lira, en fin. Y aquí encontré uno que es, ponen el viñedo, conducen los brazos como en forma de corazón. Así que si de por sí es romántico, con esto, cuando estás ahí... Es todavía más romántico. Una maravilla, definitivamente sí. Ahora, ¿dónde se establece? Bueno, algo que me llamó mucho la atención, y estaba yo buscando mis notas justamente, porque hay algunos datos que son interesantes al momento de las clasificaciones en cuanto a grado de azúcar y el nombre que se le da, es decir, si es un extra brut, si es un brut, si es un demi-sec. Y mi experiencia de lo que yo encontré finalmente estando ahí en Sol, fue que su brut tenía una presencia mayor de azúcar que lo que incluso nosotros en términos generales estamos como dispuestos a concebir. Creo que este es un factor también importante porque son las particularidades que va a tener cada vino, cada país y cada denominación de origen. ¿Algo que quisieras agregar? Sí, me gustaría también que Andrés entonces ahora retomemos y nos explique, porque uno cuando lee estas hermosas etiquetas, sí, que luego es muy complicado porque particularmente yo siento que, salvo, bueno, que dice champán, entonces ya la agarramos y ya, porque ya nos quedamos con la tranquilidad de que eso sí le entendemos, ¿no? Pero entonces luego resulta que dicen Brut, o por ejemplo, dice Ice Imperial, que también es de Moet, y por ejemplo, que dicen que fue el que estuvo el que se sirvió también en el Titanic cuando se hundió. Y ya nos contesta Giovanni Orlotti, así es, en Prosecco el Cartice es un verdadero cru, microclima único, tipo de suelo, tradición milenaria, y ahorita vamos a regresar para que también nos platiquen de eso. Pero entonces uno lo agarra y dice Brut, pero hay veces que traen otras explicaciones. ¿Nos puedes decir de qué se trata eso, Andrés? Porque luego entonces uno la agarra y resulta que le sabe muy seca y la gente estaba esperando algo con un tono más dulce y entonces ya se confundieron y entonces salen corriendo y agarran otra cosa, ¿verdad? Sí, tiene un montón de cosas interesantísimas en general todos los espumosos. Si bien cada espumoso en champán se va a delimitar por la cantidad de azúcar residual que tiene el vino, no significa que las uvas fueron muy dulces y punto, sino es el azúcar natural de la uva y el agregado también, porque son vinos, siempre hablamos mal de los vinos chaptalizados, que es cuando le agregan azúcar al vino, pero realmente el champán es un vino chaptalizado, ¿no? Pero ahí se permite. Y está permitido y es uno de los mejores del mundo, así es que por eso cuesta mucho trabajo hacer aseveraciones únicas sobre todos los vinos, ¿no? Hay un tema increíble, me voy rapidísimo a una cosa histórica, que eso me lo explicó Martín Reyes, que es un Master of Wine, el único que Master of Wine está en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana, y es increíble, ¿no? Una clase de historia de él es espectacular, y en la parte de champán me estaba platicando en una máster que dio de champán, y explicaba la cantidad de azúcar que se bebía antes, hace muchos años. Recuerdo que el champán tiene muchísimos años, estamos hablando, no sé, un origen del champán de 1662, más o menos, por ahí, de los 1600, una bebida de zares, una bebida de muchos, pero la gente no bebe igual hoy que bebía antes. Antes se bebían vinos mucho más dulces. Por muchísimas razones. Era más fácil esconder defectos de elaboración. El gusto de la gente era más fácil y a todo el mundo le gustaban las cosas más dulces. Entonces, él hace un punto muy interesante. Antes se hace la clasificación de vinos y se queda
en un punto muy, muy amplio de los vinos de champán que se llamaban sec. Sec significa seco, ¿sí? Ok. Y tenía sec, extra sec, y de ahí te movías hacia el otro lado, demi-sec y dulces, ¿no? Y entonces los vinos sec tenían entre 17 y 35 gramos litro de azúcar. 17 gramos de azúcar en un vino espumoso no es tan notorio como en otros vinos tranquilos, pero es notorio, y 35 definitivamente es notorio. Entonces la gente tomaba champán dulce, sí, eso es lo que se tomaba. Después vino una reclasificación, Ok. en donde dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a inventarnos otro término para hacer los vinos ahora sí secos, secos, ¿no? Porque a la gente ya no le gusta tanto el azúcar. Y entonces nace los Brut, ¿sí? En esta tendencia de tomar menos azúcar. Por eso es tan confuso cuando la gente me dice, oye, me encontré un champán que es sec, pero cuando me lo tomé era más dulce que un Brut. Y entonces dices, sí. ¿Por qué? Porque el Brut es una tendencia hacia lo seco. Hacia ir, seco significa no dulce. Entonces, un Brut ahora... O sea, si dice sec, es más dulce que si dice brut. Sí. Wow. Eso es muy curioso, pero es histórica. Entonces, un Brut está abajo de 15 gramos de azúcar por litro, más o menos. Normalmente andan en 12, 8, por ahí. Después viene el extra Brut, donde dices menos azúcar todavía. Más complicado porque acuérdate que tenemos gas carbónico y que tenemos vinos tremendamente ácidos porque fueron cosechados de verde la uva, donde la acidez de la uva está a todo lo que da. Entonces, ahí todavía quieren más. Yo les digo vinos muy perfilados en acidez, y entonces sacan los extra brut en donde tiene 6 gramos de azúcar, ¿sí? O sea, menos azúcar, Menos azúcar. Y más ácidos, y ellos estaban esperando su sidra Santa Claus. Exacto, porque es muy confuso, ¿no? Entonces, ahorita te los voy a poner ya por orden, pero nada más le estaba contando la parte histórica. Y la tendencia ahorita es hacer vinos sin azúcar agregada. Sabemos que el azúcar no es tan buena, que hay muchísimos problemas con eso, y la gente y la tendencia es no quiero nada extra. Entonces, no quiero azúcar agregada, y eso se va a llamar Brut Natur, o sea, Brut natural, ¿sí? Ok. Entonces, tú tienes una línea de champán en donde vamos de lo seco a lo dulce. Entonces, no tengo un Brut Natur, pero sí tengo un Brut Natur, es cero azúcar, difíciles de tomar. Después tenemos este. Este es una absoluta, me tengo que mover bien. ¡Ah, qué lindo! Absoluta maravilla, Moet en Chandon. Ojo, para los que digan, ay, es que Moet no es bueno porque produce muchísimo. Pues por lo mismo, por lo que produce muchísimos millones de botellas, puedes sacar estas joyas, porque puedes seleccionar vinos de añada, que hablaremos después de las añadas. Pero aquí se ve, híjole, es que apenas se ve, pero aquí dice extra brut. ¿Sí? Ok. Dice extra brut es que tiene menos de 6 gramos de azúcar. Después vamos, por ejemplo, a un rosado. Este es un Viuda de Clicquot Rosé, por cierto, de los primeros rosados que se hicieron. Y este dice brut. Si dice brut, significa que va a ser seco, o sea que nos va a ser dulce, pero hasta unos 15 gramos de azúcar por esto. Y después te puedes encontrar algunas cosas como esto, que ya es una medio locura, que se llama néctar imperial, ¿sí? Néctar imperial ya entra dentro de la clasificación de dulce, de los DU, que ya es hasta el otro lado, donde tienes más de 50 gramos litro de azúcar, ¿sí? Que es más o menos donde está ¿no? Donde está el ice, sí. El ice, ¿no? Ajá. No, por ahí tiene que tenerlo por legislación, tiene que tener en dónde está. Bueno, dice ice imperial nada más. Sí, ese además está hecho para tomarse con hielo. No es que sea... Para todos los que no, o sea, es una idea para coctelería, para Ibiza y para cosas así donde... O Cancún o Puerto Vallarta. No hay nada malo. Yo creo que también tiene que ver con esta idea de repente tenemos como pensado que las denominaciones de origen son cuadradas, pero hay que recordar que al final del día es un producto que tiene que vender.
los parámetros de consumo han cambiado en todo el mundo y yo más bien creo que es un producto que sí puede estar orientado a ciertas situaciones o climatología, pero también a un perfil de consumidor y va hacia el perfil de la gente joven. Y era lo que te quería preguntar, porque ¿qué pasa? Y haciendo también a un lado la parte del champán, ¿qué pasa con los otros vinos? ¿Y cómo está el perfil del gusto de los vinos espumosos, por ejemplo, en un país como México, que sí tenemos acceso a prosecos maravillosos como los que trae Giovanni, o cavas increíbles que, por ejemplo, hay en toda esta parte de España, en el sur, pero ¿qué pasa con el perfil del paladar mexicano, ¿no? Que nos, again, discúlpenme, pero yo me acuerdo de estas cidras, ¿no? Dulces que hasta los niños nos daban, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo ahora se está perfilando el gusto entre la gente joven y los que ya finalmente tuvimos el gusto de educarnos el paladar, ¿no? Ay, híjole, bueno, no, por favor. Yo creo que pasan varias cosas interesantes. Lo primero es que el champán, cava, prosecco o vinos espumosos siguen teniendo esta idea de que son vinos de celebración, que son para ocasiones. No, qué triste. Claro, no, pero que son para ocasiones especiales. Y nos vamos a los números. En general, en el mundo, y son promedios ponderados, se consume un 75% de vino tinto. Después, alrededor de un 24 más o menos, no siendo precisa en las cifras, de vino blanco. Después le siguen los vinos rosados y los espumosos. La categoría de vinos espumosos ha crecido un poco, pero todavía sigue manteniendo ese perfil y esta idea. Los vinos espumosos del mundo en general han venido a favorecer, porque también es cierto que un gran champán pues ya va a tener un gran precio y se va a volver inaccesible, más todos los paradigmas que la gente tiene y que también se han roto. Yo debo decirte que un día dando un curso, ya hace algunos años, pero gente que estaba tomando el curso para ser sommeliers, imagínate. Entonces hablábamos de espumosos y era un grupo mixto. Yo les preguntaba, a ver, ¿por qué si uno va a Nueva York, tú entras a un bar o vas a ir al ballet y pides una copa de champán o de espumoso, de sparkling, y tranquilamente empieza a formar parte del estilo de vida? ¿Por qué aquí no hemos logrado tener excepción si ya hay vinos espumosos que son más accesibles y que se pueden servir por copeo? Bueno, un punto importante es eso, que se sirvan por copeo. Una segunda cosa es que un chico me dice, no, es que imagínate que yo llego a un bar, a una barra, voy a pedir mi copa de espumoso o mi botella de espumoso, ¿qué van a decir las mujeres? Y yo les decía, o sea, eso es un paradigma absurdo, pero existe. Yo les decía, a ver, niñas, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo verían? Ay, que nos invite, lo veríamos como... Claro. Pero de eso vivimos, entonces creo que esa es una parte. Una segunda parte es que el paladar se educa, pero también hay que entender que el sabor más cercano al ser humano es el sabor dulce. Siempre les explico cuando estoy capacitando que la leche materna es dulce, de tal manera que es un sabor natural para el ser humano y lo percibimos en la punta de la lengua. Conforme vamos aprendiendo a alimentarnos, y esto reza hasta la edad adulta, lógicamente también a los vinos, vamos educando paladar y vamos recibiendo un abanico de sabores donde hay más, menos azúcar, hay amargor, por ejemplo, y creo que esto es importante. Pienso que en la gente joven, por eso hablaba yo del ICE, que se ha creado con esta idea de poder moverlo más de una manera informal, de romper ese paradigma y esa ceremonia de champán. No la podemos tomar fácilmente con hielo, ser vertida, tiene un amplio dulzor, se baja, claro, con la temperatura del hielo, se diluye también un poco, pero tiene como momentos de ocasión. Creo que, entendiendo que el paladar todavía de muchos mexicanos que se están iniciando en el mundo del vino recibe más fácil los sabores dulces que los amargos, también creo que en la medida en que vamos creciendo y educando el paladar, estamos más dispuestos. Pero ese es un tema subjetivo. Me ha pasado. Y si alguien viene y me dice, es que a mí X o Y champán no me gusta, bienvenido. No le tiene por qué gustar, ¿no? Para eso
afortunadamente hay muchas opciones dentro de las cuales, que yo creo que eso ha sido una parte interesante, las otras bebidas que no tengan esta imagen y muchas veces esta realidad del precio se vuelvan más accesibles. El Prosecco mismo, tú te puedes encontrar Proseccos estupendos, de muy buena calidad, en un precio muy, muy accesible. ¿Y qué me dices de las cavas, que son otros de los grandes vinos también espumosos, que también podemos encontrar en México? Claro que podemos encontrar desde un Gramona, pero también otros que son mucho más accesibles. Dice Lili que ama el vino blanco espumoso Asti, de la marca Martini. Ese, por ejemplo, también para coctelería, me parece, ¿no? Para la playita también está bueno, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Perdón. Sí, no, Andrés, ya no lo dejamos hablar. Es difícil entre dos mujeres. Bueno, entonces, a ver, platícanos tú de cava, ¿no? Que no es la cava donde guardamos... sobre México, ¿no? Somos un país que somos un país de 123 millones de habitantes, en donde 50% está en pobreza extrema, o sea, 50% no va a beber, 50 millones, no 50%, pero nunca va a beber vino, al menos no se ve probable. Y el otro 50% está bebiendo refresco, es lo que beben. Tenemos... Mejor que tomen esto. De 168 litros per cápita de refresco. Es infame. Ahora, ¿te suena raro que el vino espumoso italiano más vendido sea Riunite Lambrusco? No. ¿Tiene algo malo? No. Es parte de la evolución del paladar. Tú no puedes llegar con alguien a decirle, mira, tengo esta joya que es un champán extra brut con 6 gramos de azúcar, porque es como si alguien que nunca ha tomado queso le dices, mira un queso azul, ¿sí? Se muere. Te lo va a escupir. Tienes que empezar, mira que hay un Panela, un Oaxaca, y después mucha gente se ha quedado... Que no es manchego, ¿no? Mucha gente se queda con las ideas de que el Lambrusco es uno, porque han probado uno. Así y el champán es uno, y es todo, ¿no? Aquí tengo 2 ejemplos. Esta bodega, a mí me absolutamente... Es la de Giovanni, ¿no? No, esta es de Giovanni Orlotti, Ajá. y es un Lambrusco. Tinto, porque hay rosado también, y hay blanco. Tinto, espumoso, seco. Esto es para acompañar cortes de carne, puedes acompañar estofados, pastas, o muchísimas cosas. Y es un lambrusco que cuando se lo doy a la gente, literal como que le da una etapa totalmente diferente a decirme, yo creí que el lambrusco era así, ¿no? Y bueno, pues este fue el que probaste y está perfecto y ojalá y se vendan 30,000 millones más, porque después la gente va a empezar solita a evolucionar su paladar y a tomar otro tipo de vinos. Por ejemplo, como este me encanta. Cuando alguien me dice, quiero empezar a tomar vino, pues le doy un lambrusco ligeramente dulce, pero muy bien elaborado para que vean las ideas, para que vean. ¿Los lambruscos en qué zona de Italia se producen? Lambruscos se producen en la Emilia-Romagna, en el centro, en la parte norte, de ahí viene toda la gran gastronomía de Italia. No podrían tener malos vinos. El problema es que hay una pequeña mala fama con el Lambrusco, así como con muchos otros productos, no solo de Italia, sino del mundo. Nosotros tenemos mala fama con algunos tequilas, con algunas cosas así, justamente por malas producciones. De la etiqueta amarilla y verde, ¿no? Para hacer las margaritas. Le dices, hey, aquí hay cazadragones, y aquí hay light, puedes decirlo. Sí, no tenemos que pagar y nos van a pagar. No está lo mismo. No tenemos problema. Y entonces, México tiene una línea muy interesante para producir vino que estuvo malentendida, que lo traigo por aquí, que justamente lo fui a sacar. Confieso, no me encanta la etiqueta y el nombre tampoco como que me llama. ¿Podrías ayudarles en eso? Una historia. El nombre tiene que ver con una historia. Exactamente. Pero Querétaro produce hoy en día, y lo tengo que decir, no hace 5 años, no hace 20, hace mucho menos, produce vinos espumosos de gran calidad con método champenois, el mismo método que utiliza el champán, y está haciendo unas cosas bien interesantes, bien buenas, bien hechas, que también vale la pena voltear a ver el vino mexicano y decir, oye, tenemos muy poquito espumoso, muy, muy, muy poquito,
pero dense una vuelta y pruébenlo, porque los que se quedaron con la idea del Lambrusco es la misma idea que se quedaron con lo que alguna vez se produjo mal en algunas bodegas mexicanas de espumosos, hay que volverlas a probar. Y es que tampoco es, o sea, le estamos empezando a dar como oportunidad. Bueno, luego nos entra lo patriotero y entonces todo lo queremos mexicano, ¿no? Aunque esté malo, no importa, es mexicano. Porque sentimos que así nos apoyamos todos, ¿no? Pero bueno. Y luego lo prueban y entonces como está malo se regresan otra vez a su refresco o a su destilado con coca, ¿no? Pero lo que decíamos es que, y justo me encanta que lo hayas traído ahorita a la mesa, porque entonces sería de esos nuevos vinos espumosos a los que hay que darles oportunidad. ¿Qué bodega es? Esto es... Perdón. Es Freixenet. Yo no coincido tanto en que es de 5 años para acá, ¿eh? La verdad que es una bodega que conozco mucho. La conocí cerrada cuando no producía todavía. Había un pajarillo por ahí volando. Y después los he visto crecer. Y yo creo que fácil. Tienen ya 10 años haciendo muy buen vino, porque de hecho esa era su vocación, el vino espumoso. Obviamente es una filial de Freixenet de España. Y claro, han ido creciendo e incluso ya en la producción también desde hace varios años de vinos tranquilos, aunque particularmente a mí el de ellos, el que me encanta justo es el Extra Brut, el Brut Natur, y me parece que es estupendo. Y sí, definitivamente yo creo que hay que darle oportunidad, también hay que crecer en la producción de vinos espumosos. Claro, hay que entender, como ya lo mencioné, que el vino es un producto, ¿no? Y necesitas para producirlo tener a alguien, es decir, una oferta y una demanda, tener a alguien que lo vaya a consumir, porque si no, aquí se vuelve un tema, que ahí sería bien prudente hablar de esto. En general, los vinos espumosos van a ser vinos de poca vida, porque no van a tener una opción de guarda amplia, que normalmente, y esto todavía yo me he encontrado con gente que le regalan una buena botella de champán y la guarda, y la guarda y la guarda y la guarda para la ocasión especial, y cuando la descorcha, nunca llega. Bien. Pero también es cierto que en el caso concreto de champán, como puede suceder también en cava y seguramente en algunos prosecos, debido a la calidad del vino, a algo que quedó pendiente, del vino, no, de las uvas. Luego algo que quedó pendiente que nos iba a decir Andrés, que era hablar justamente de las añadas, ¿no? De los vintage o milesimé, y que además por el proceso, más sí, desde luego también el gusto del consumidor, hay champán que tiene opción de guarda entre 12, 14 años, inclusive, pero no es la generalidad. Y yo creo que el vino, además, uno debe tenerlo para beberlo. Nunca hay que esperar la ocasión especial. Entonces, y aquí viene de nuevo el decir que hoy, porque es miércoles, estamos tomando vinos espumosos o champán, no porque estemos haciendo esto, es que de todas maneras no los habríamos podido tomar, ¿no? Antes de que nos digas el tema de las añadas, repito la pregunta que les decía, ¿me pueden explicar sobre las cavas? O sea, ¿por qué se les llama cavas? Sí, esa es la que me debe. ¿Y por qué se les llama cava? Porque si ya había esa palabra para nombrar la habitación, el cuarto, la covacha abajo de las escaleras para donde guardamos los vinos, ¿por qué le tenían que venir y poner ese nombre, no? Cuéntanos un poquito sobre la historia de esa parte. A ver, esa definición de por qué se llama cava, porque nuestra percepción de cava es otra, no la tengo yo, no sé si Andrés la tenga. Yo tengo, evidentemente, las zonas, es una denominación, las zonas donde se produce, las variedades de uva y qué es lo que aportan y que, por tanto, eso va a dar un perfil diferente. No sé, Andrés, si tú tengas... ¿Tú, Andrés, sabes por qué se llama cava? No estoy... A ver si no digo una burrada porque no estoy tan seguro, pero se llaman cavas porque antes se tenía que cavar para construir bajo tierra, para que el vino se mantuviera, y ese es el nombre de las cavas, ¿no? Es muy claro. San Sadurní de Anoia, donde está el corazón de la cava, está lleno de bodegas totalmente excavadas por abajo, ¿no? No sé si la gente decía, pues tráete algo de la cava, y lo que había eran vinos espumosos y de ahí se lo traían. Ok. Prometo ponerle un comment mañana a tu pregunta porque no tengo idea. No tengo idea de dónde. Y sí es muy confuso, ¿eh? Cuando le dices, pásame una cava, o
O, ay, es que ayer nos tomamos una cava, la gente te voltea a ver así como de toda la cava. Pero qué borracho, ¿no? Sí, Ay, no conozco. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo también voy a preguntar, porque además en esto, en el tema del vino, hay muchas leyendas que también son leyendas que al final enamoran, que me encantará ahorita que terminemos de esto, que hablemos justamente de las copas y la leyenda que hay atrás de las copas. Hay algunas cosas. Sí, yo Y la pauta y, oye, pero, exacto, o como las que me encontré de mi abuelita, por el tema de cómo si son milesimadas o vintage, en un vino es más fácil porque le llamamos o la añada, ¿no? Pero en el tema de champán tienen otro nombre. No sé si porque a los franceses les gusta rebuscar todo y hacernos que todos los demás no sepamos ni de lo que estamos hablando, entonces por eso también es complicado, pero explícanos un poco dónde es que se ve eso y cuál es la manera de clasificar el año o ahora sí que la añada de los champán. Por favor, Andrés. Sí, la historia es bien lindo esto, porque a diferencia de todos los vinos, lo que un enólogo normalmente quiere mostrar es qué pasó en la añada, ¿no? Si en la añada hubo mucho calor, trabajará para hacer un buen vino, pero todos los vinos se van a mover con las añadas, ¿no? Todo el mundo que quiera que su vino le sepa igual toda la vida, no le va a pasar a menos que esté bebiendo los champans non-vintage, ¿no? Los champans que son así, que es lo que nos vamos a encontrar normalmente como esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que la gente quiere en champán? Quiere disfrutar el mismo perfil del vino. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada año cosechan, vinifican, y después viene un personaje espectacular que es el maestro de cava. Ese maestro de cava va a llegar y tiene en la memoria perfecto, y además es lindísimo porque inclusive se transmite de generación en generación. Normalmente el maestro de cava es el nieto del maestro de cava original de la bodega, ¿no? Y entonces él dice, ok, el perfil de este año es muy ácido porque este año hubo mucho frío, entonces vamos a agarrar un poco de y un poco de y un poco del 2012 y un poco del 2014 y un poco del 2006, y empieza a hacer una mezcla en donde el resultado final es el mismo perfil de toda la vida que te has tomado el champán. Entonces, eso van a embotellar, eso van a hacerle una segunda fermentación y eso van a terminar, y eso es lo que tú vas a tener. Hasta ahí son los champáns normales. Sin embargo, hay añadas magníficas donde dicen, esta añada se dieron las condiciones tan perfectas que la denominación de origen nos permite crear un vino únicamente de esa añada. Entonces, llega la cosecha, separarás para tu non-vintage, pero vas a embotellar y trabajar solamente con un vino y le vas a poner la añada lo más grande que puedas. ¿Por qué? Pues porque es como la que nos enseñaste, claro. No necesariamente, ¿eh? Les Bueno, quiero presumir. Este es un Dom Perignon, es obviamente un vintage y es 1990. Ya no me lo voy Ya no vas a abrir, ¿verdad? voy a beber, la voy a guardar porque es una joya. Perdón, entonces. Siempre añada, ¿no? Dom Perignon no va a sacar mezclas porque Dom Perignon solo sale cuando hay añadas espectaculares. ¿sí? Ok. Ahora, esa es la diferencia, ok. Digo, si me meto ahí un poco de abogado del diablo, cuando hay malas décadas económicas, casualmente salen más añadas, ¿no? Así como, o sea, ahorita vamos a ver un montón de... seguramente el 2020 va a ser vintage. No, no es cierto. No. Pero bueno, será un toma y el tiempo que necesita, ¿no? Acuérdense que todos los vinos espumosos, que tengo aquí, que es una joya que se llama Nicole. Ese es un vino espumoso. Espumoso mexicano de San Luis Potosí, Chardonnay, Pinot Noir y Nebbiolo. ¿Me puedes pasar tu dirección ahorita por WhatsApp, por favor? Porque en cuanto termine esto, tenemos que irnos a tomar todo a tu casa. ¿sí? No, conserva la sana distancia, Andrés, dile. Sí, no, necesito mi sana distancia porque me lo estoy tomando todo poco a poco. Y ahorita vamos a hablar también de eso, de cómo abrimos champán. Podría dejar de ser el comercial, pero vean esta maravilla. ¿Ese de dónde es? Ah, sí, cómo no. Mar de Prades, pero ya vieron que dice Brut Natur. Ah, sí. Es espumoso
de la denominación de origen de Rías Baixas. Así Bueno, a veces sí nos puedes mandar unas cajas. Esto sí es una rareza, es algo bien nuevo y tenemos que probarlo. Ahora sí, en cuanto Por supuesto, por supuesto. Pero entonces, regresando, entonces mezclan, bueno, para los non-vintage, hacen todas las mezclas, después pasa a la botella, que ese es el método champenois, que es lo caro de estos métodos, que botella por botella se va a hacer la segunda fermentación. Aquí le meten vino tranquilo, o sea, vino normal, de hecho un vino que ni siquiera debe ser tan rico, porque debe ser muy ácido y todo. Le meten levaduras nuevamente y le meten azúcar, ¿sí? Y las levaduras empiezan a fermentar. Esto se tapa con una corcholata y las levaduras generan el gas naturalmente adentro, comiéndose el azúcar, levantan un poquito el grado alcohólico y generan todos estos aromas increíbles por un proceso que se llama autólisis, que es donde la levadura, que es digamos que un organismo, toda su pared celular está llena de ácidos grasos y esos ácidos grasos son muy sabrosos, tienen mucho sabor, pues mucha estructura, se salen de la pared celular, se impregnan en el vino, se mezclan y lo que tienes en boca es un vino con todo este aroma de bollería, de panadería, de todo eso. Es la al momento de catar, es deliciosa, donde vamos a identificar las dos diferencias, ¿no? Entre un método Charmat, donde no vamos a tener marcada esa bollería, ni esa panadería, ni esos aromas así, tal vez vamos a tener aromas más frescos, más así, y también el bolsillo nos lo va a agradecer en algunos casos de probar vinos así. Pero hay producciones así de todo el mundo. O sea, es bien interesante. Pero entonces trayéndote de nuevo a cuáles son vintage, cuáles son milesimados, o si no traen, si no, es el año que no sean buenos. No, para nada. Al contrario, o sea, si te gusta el Viuda de Clicquot Rosé y te gustó esta, te va a gustar toda la que pruebes toda tu vida. ¿Por qué? Porque todas las mezclas son el mismo perfil. Ok. Quieres probar un vintage, vas a probar lo que pasó en esa añada, que normalmente son grandes vinos, a grandes precios. Y milesimado, milesimado. Es lo mismo que vintage. Es lo mismo. Así es. Ok. Pues vamos a quedar claro todos que milesimado o vintage es la misma palabra y significa que en ese año todo fue excepcional, ¿no? Y milesimados los vas a encontrar en denominación de origen cava, los vas a encontrar obviamente en champán, los vas a encontrar inclusive en California, que también California está produciendo unos espumosos bien interesantes. No por nada bodegas de champán tan famosas se están metiendo a... Claro, sobre todo en la parte de, bueno, Sonoma y Napa ya había, pero en Sonoma están metiendo mano muy interesante. Voy a dejar que la dama nos explique lo de las copas, porque esta copa, ¿quién la sacó? La que usaba Marilyn Monroe, la que se supone que esa era, que se supone que era inspirado en el busto, ¿no? De una reina. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, en ese sentido hay tres ideas que se han manejado. Por un lado, se supone, y esto fue en el siglo XVIII, el busto de María Antonieta, la última reina de Francia. Okay. Y casi siempre había sido propiciado por el amante, ¿no? Luego también ha surgido la idea, y de hecho la copa, que esta copa es de metal, pero originalmente era de porcelana. Y hasta después ya aparecieron las de cristal. Ok. Era el busto de otra, la pareja hasta la copa se llamó así, de Madame Pompadour. Pompadour, ok. Ajá, Pompadour, que era también la esposa de Luis XV. Pero te voy a decir que como en todo esto hay mucha leyenda. Al final se dice que también pudo haber sido en Grecia y que era Helena de Troya, justo la mujer que posó o la inspiradora de esta copa. Ahora, un poco tomando en cuenta el aspecto de lo que yo decía, tanto el vino como todo lo que surge de parafernalia alrededor de ellos va cambiando.
tiene que ver con necesidad de vender, tiene que ver también con modas. En el caso, evidentemente, de los vinos, sí creo que ha cambiado el perfil, pero también esta alternativa de dar opciones para que la gente se sume en la compra de estos vinos. En el caso de las copas, también se descubrió, hay un trabajo de ingeniería que se descubrió que esta copa no era la ideal porque es muy abierta y entonces las burbujas, bueno, el carbónico escapan, igual que los aromas, que suelen ser sutiles, escapan muy fácilmente. Yo debo decirte que hace muchos años en Cartier hicieron unos como plumeritos que había de oro y de plata, que servían para que tú agitaras acá y quitaras el carbónico. Que quitara la burbuja. Tanto esfuerzo para que viniera como... Estaba en su tumba cada vez que eso pasaba. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, así son las modas. De otro lado, también me acuerdo que en algún momento leí que así como, porque si tú vas a ciertos restaurantes, Cipriani, por ejemplo, sigue ocupando esta copita, ¿no? Que era como yo digo que como la de Mauricio Garcés, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hoy por hoy sabemos que no es la ideal. O Marilyn Monroe. Sí, se llegó a decir que esta copa, traído como en el factor moda, fashion, iba a tener un actual modelo para hacerla, ¿no? Pero pues las modelos de entonces, pues, o sea, del tamaño no tendrían nada que ver con las modelos actuales que son más frondosas. Pero eso quedó nada más como en un tema de idea de colección. Después surgieron otras copas, la copa flauta y la copa tulipán. Ok. Surgió la copa flauta con esta idea justamente de concentrar. Hay diferentes formas, hay algunas más anchitas, de boca más cerrada, etcétera, pero al final con la misma forma, salvo sus variantes. Y la idea era conservar tanto aromas como sabores y también poder tener un parámetro de observación mayor para las burbujas, porque en vista es uno de los temas que analizamos, el tamaño de la burbuja, la persistencia, el orden en el que suben y forman rosarios hasta crear una corona. Pero luego se detectó que no, que necesitaban ser la de tulipán y tener una boca un poco más abiertas y surgieron copas como estas. Hoy te voy a decir que la moda es ninguna de esas, sino una copa de vino, exactamente, que quizá nos dificulte un poco más el análisis visual, pero que al vino le permite mucho mejor expresar sus aromas y sus sabores. Esto yo creo que está cambiando definitivamente y tenemos que estar siempre atentos. Yo creo que en el tema de vino como tal, de parafernalia, siempre tenemos que tener mente abierta, se seguirá innovando y se seguirá pensando qué más podemos hacer para el disfrute. Porque eso, independientemente de que sepas mucho, sepas poco, o yo creo que tanto Andrés como yo no hemos querido ser demasiado técnicos y está bien, pienso que así debe ser, porque la gente debe de disfrutar, bueno, ni siquiera debe, es bueno que disfrute el vino, sepa o no sepa. El vino te va a enseñar. Más, claro, eventualmente pláticas como esta. Claro. Oye, y tú, por ejemplo, estoy viendo que estás utilizando las nuevas copas que son como vasos, Andrés. ¿En esa también te sirves vinos espumosos o champán? No, justo, bueno, sí lo he hecho. Esta me gusta mucho para espumosos, en mi caso. ¿Es vino blanco, vino tinto? Blanco y es chiquita, Okay. así no pierdes tan rápido el gas. Sin embargo, mi regla, esto es un poco más específico, pero mi regla va en el tiempo de rima o el tiempo de toma de gas. El tiempo de rima es el tiempo que tiene las levaduras adentro de la botella, en el caso de Champenois, y cuando tienen mucho tiempo, o sea, estas grandes cavas, estos grandes espumosos, vas a perder toda esa gama de aromas tan padres que le costó tanto al enólogo hacer, las vas a perder en una copa flauta. No hay nada, o sea, tienes un vino espumoso como cualquier otro. Entonces, ahí sí me gustan las copas amplias. Estas copas me gustan. Aquí lo malo es que si estás en un cóctel o estás en algo parado, vas a tenerlo en la mano todo el tiempo y le vas a perder la temperatura. Si no, si estás como comiendo, pues nada más la tocas, pruebas y la bajas.
Claro, que esa es una de las razones también del tamaño de las copas que se habían estado empleando. Cualquiera de ellas, inclusive, como tú decías, si vas a emplear la de vino, debe de ser una copa chica, más bien chica, porque la idea es que en el servicio te sirva una cantidad determinada que permita que lo disfrutes en temperatura. Y luego también leía yo, normalmente nosotros enseñamos que el servicio debe hacerse en 2 pasos. Yo iba a ir, tiene que sonar, no tiene que sonar, tenemos que celebrar a alguien o sacarle el ojo o no. ¿Cómo es eso? Nada de eso. Que yo creo que estos son como los tips o los mitos que se han ido creando, ¿no? Acerca de todo esto. Sí, no debe sonar, jamás debe sonar, definitivamente. Okay. Es arriesgado, además, salvo cuando sea un tema de show, ¿no? O sea, en las carreras tú sabes que se brinda y se tira, las discos, que no antros, claro. En show, ¿te acuerdas? Digo, claro. Yo creo que a Andrés ya no le tocó, pero... No, ni lo dejaron entrar, ¿no? Lo peor es, o sea, hay una cosa muy linda que es degollarlas con un sable. Eso le quería decir, eso sí, y el show. Ese es un show, pero a ver, no lo quiero ver ni en un restaurante ni nada, porque al lado de mi mesa están degollando con un sable, sale mal a alguien y va, no haces el show tal cual. El show, pero para la prensa, sí. El corcho de verdad hay que cuidarlo. O sea, lo que te mata es la velocidad, no la bala. Esto está a 8 atmósferas de presión, en el peor de los casos 6 atmósferas. El corcho sale rápido. Si te pega en la cara, te puede causar algún problema serio. O sea, no era broma cuando digo, o sea, no queremos ni descalabrar a nadie, ni dejarlo ciego, porque ¿no? A ver, al que le pegue se casa o no sé. Sí, eso no. No casar con un tuerto, o sea, no. No, definitivamente no. Después, en el servicio, de repente te encuentras a personal de servicio que toma la copa y así como si fuera cerveza, te sirve. Nunca, por favor, no. Sobre la mesa se hace el servicio. En teoría, debe de hacerse en 2 pasos. Okay. Hay los muy pulcros dicen que en uno solo, porque lo vas a servir tan lentamente que no vas a derramar. Y entonces yo ya me quedé dormida. Bueno, pero termino de servir el champán. A ustedes esta absoluta maravilla. Que a no ver, ¿qué es esto? Vean esto. Ajá. Esto es un regalo de cumpleaños que me mandó Otto Monsiváis. Cuando lo vi dije, me mandó un perfume, qué raro, ¿no? Oye, Otto, por si nos estás viendo, el 26 es mi cumple, ¿eh? Bueno, el mío es hasta el 29, pero Andresito, ¿le recuerdas, por favor? Por favor. No. Esta absoluta maravilla de champán. Sí, además. Eso es que es una joya. Sí, totalmente. Y esto se lo acaba de traer a México, que es una de las este es un Brut. Y bueno, ahí dice, creo que dice de Otto. Sí, de Otto, claro. Sí, que él particularmente te trae excelentes vinos, ¿eh? Esa es una... Bueno, y decías, entonces, o sea, en 2 pasos. Sí. Para que lleguemos a servir aquí, hasta aquí, ¿no? En el caso de tu copa, en el caso de una copa flauta o de una copa tulipán, pues obviamente van a ser prácticamente 3/4 de la copa. Por otro lado, algo que también es interesante es, please no lo hagan. Todavía me ha tocado verlo en algunos restaurantes, traen la hielera y dentro de la hielera traen las copas. Entonces, cuando sacan, ya tiene agüita. No, por favor. Y si de suerte me voy a tomar un vintage, ya la arruinaron, ¿no? Entonces, no, please, eso no. Tampoco, la temperatura también es bien importante. Gracias. Si no se trata de que sea helada, porque entonces inhibes su capacidad de expresarse aromática y gustativamente y la tuya de recibirlo. Más o menos el promedio serán 5 a 6 grados centígrados, pero también es cierto algo que mencionó Andrés. Esto dependerá del estilo de champán que me estaré tomando, de la calidad del mismo. Hay quien argumenta, especialmente los franceses, que entre más fina, menor temperatura. Digo, sin servirla absolutamente caliente.
fresca, eso sí, pero no va a ser a 5 grados. Yo creo que es importante. Coincido contigo. Y la otra, hay algo que hacen, me pasa mucho en restaurantes más tradicionales, pero eso de enfriar las copas o de tener las copas en el refrigerador, la copa está hecha para no transmitir temperatura, por eso es tan delgada. Entonces, lo único que hacen es empañarla y que huela a las verduras que tienen en el refrigerador en la parte de abajo, porque no hay un refrigerador de copas. Entonces, claro. A menos que sea un tarro de esos así de fútbol americano. Como para cerveza, ¿no? Esa es la única manera en la que le vería el uso. Entonces, por favor, no enfriar las copas, no sirve de nada. Ok, Agua y el hielito adentro, nada, no es necesario. O sea, con que el champán o el vino espumoso tenga la temperatura correcta, es más que suficiente, ¿no? Hay un tip muy bueno, porque la gente luego entonces saca una montaña de hielo, o sea, compran una bolsa de hielos especial para la pobre botella y luego otra bolsa de hielos para todo lo que vayan a tomar. Pero hay un método para que los vinos se enfríen rápidamente, sí es con hielo, pero se le agrega agua, ¿es correcto? Sí, y hay quien dice que hasta sal. Yo creo que la sal no es necesaria, esa es la verdad. Sí, no. Y hielo y agua. Normalmente cuando al mesero se le olvidó tu pedido de botella, está muy preocupado por quererla enfriar rápido. Y entonces hace una de las peores cosas que puedes hacer con un espumoso, porque la mete a la hielera. Es más, tengo aquí una hielera. La mete a la hielera y le da vueltas como si fuera helado. Sí, claro. Y entonces, al rato que la va a descorchar, la mitad de tu botella quedó en el uniforme de mesero porque pues, en un descuido capaz que hasta te la voltea así de arriba. No, qué barbaridad. No, es que uno ve de verdad a veces en el servicio, y yo creo que eso es importante porque cualquier vino merece ser bien cuidado y bien servido, como cualquier cliente merece ese servicio y esa atención. Claro que evidentemente entre más fino es un producto, más cuidado requiere, para que al final, cuando el comensal lo va a probar, sea una experiencia. Y yo creo que también tenemos que hablar acerca de qué hacemos cuando destapamos una botella. Ya dijimos que se va a destapar, se le va a quitar, finalmente hay todo un proceso, pero además, sobre todo, no debe hacer ruido y no debe salir volando el corcho. Pero también hay opciones, y yo creo que esas opciones, lo ideal es tomársela, porque ya dijimos, el valor definitivamente, además de todo lo que hay dentro de aromas, sabores, es justamente el carbónico. Se ha trabajado mucho para tener esa burbuja y sería terrible que se vaya escapando. Se han pensado muchos métodos, y entre ellos, y si sirve, no sirve para dejarlo una semana, pero a lo mejor de un día al otro, los taponcitos estos, que son específicamente para, si no te termina tu champán, resulta que lo pones en la boca de la botella, presionas, tapas y queda bastante bien sellado. Pero, please, estamos hablando nada más de guardarlo 1 o 2 días, no más allá de eso. O sea, a menos de que verdaderamente vivas solo y... ¿Te compras las chiquitas? Ok. ¿Sí las venden en los supermercados? ¿Sí? Sí, es factible, claro. Ok. Yo ya en los restaurantes, para servir mejor, prefiero las botellas chiquitas y servir siempre con gas, a botellas con medio gas, ¿no? O sea, termina siendo, pues obviamente, ya perdió toda la característica de su. Entonces, hablamos de que entonces en México, Freixenet y qué otra bodega también ya tienen vinos espumosos. Muchas, que por cierto, ahí sí vale la pena decir, cuando mencionamos acerca de las nuevas regiones que están adoptando, por ejemplo, yo me acuerdo, y estoy hablando tal vez como de 2008, seguramente, 2007, 2008, que hubo un cambio, hay cambio climático desde hace muchos años, pero ese cambio fue dramático en Europa e hizo que Inglaterra tuviera posibilidad de contar con uvas blancas y producir champán. O sea, empezó produciendo espumosos, cosa muy importante para ellos. En esto es como las guerras, ¿no? Para unos es bueno, para otros es malo. El que gana va a ser bueno, el que no, pues. Entonces, para Inglaterra fue buenísimo. En el caso, por ejemplo, de Rioja, ya hay la apertura para que empiecen a hacer espumosos y ya los están elaborando. Entonces, hay que estar como pendiente porque el mundo del vino no acaba, ni siquiera en esta temporada de COVID, que el campo sigue trabajando,
no acaba, y creo que eso pues nos da definitivamente como elementos muy positivos, como también de parte del consumidor, promovido incluso también por distribuidores, comercializadores y productores. Si no tienes un vintage, un milésime, un gran champán, pero tienes un buen vino espumoso, puedes hacer coctelería. Y es una forma también muy amable de beber. ¿Cómo sería un cóctel con un vino espumoso, Andrés? Bueno, obviamente tienes el Aperol Spritz, que es una absoluta maravilla, me declaro fan número 1. Necesitas un licor Aperol, específicamente. Ok. En el modo normal, yo le digo modo principiante, es Aperol, o sea, es un dash de Aperol, no necesitas ponerle más. Después se pone Prosecco, eso es como se hace. Ojo, no lo vamos a hacer con un Cartizze, no. hacer mimosa con champán, no, por favor, ¿no? No. Le vas a poner un Treviso, que sigue siendo un Prosecco, pero de los más sencillos. Y hay opciones también de otros espumosos de otros lados. Necesitas que sea seco, o sea, que no sea dulce, y lo terminas con agua mineral, ¿sí? Haces un twist de naranja. Y su naranjita ahí para que se vea mono. Oye, ¿y qué pasa si ahorita en estos días tan complicados resulta que me encuentro una botella de vino espumoso o de champán y entonces pues resulta que me quiero preparar un coctelito, pero no tengo Aperol? ¿Con qué otra cosa podría funcionar? Con Campari. Eso iba a decir, con Campari. Campari, ok. Cualquier vermut. Ya lo hemos hecho, cualquier estilo vermut. ¿Cómo lo combino? Puedes poner Campari o vermut o cualquier licor amargo, frutal, que tenga esas notas, te funciona. Y encima pones espumoso. Ahora, uno de los puntos importantes es con el pelador, sacas una rodaja de la naranja, puede ser de limón, puede ser de toronja, puede ser de cualquier cítrico, porque en la cáscara está todo el aroma, la tuerces, encima de la copa. No sé si se acuerdan, híjole, van a decir que, bueno, yo de niño bromeaba a todos mis primos y amigos porque agarraba la cáscara y la exprimía y le echabas el juguito en el ojo a alguien. Así. Ay, por favor, Andresito. Mira, ese jugo tiene todo el aroma de la naranja o del limón. Ese juguito se lo tienes que tirar encima. Inclusive puedes tocar la orilla de la copa con eso. Echársela y cada vez que lo pruebes vas a tener todo ese aroma, ¿sí? Quiero hacerlo con un espumoso sencillo. Sí, que algo que dijo Andrés muy importante. Al final el Aperol lo que tiene es que es una conjunción, un equilibrio, donde vas a sentir lo dulce, lo ácido y lo amargo. Y yo creo que por eso se vuelve tan atractivo. Y por eso se volvió también tan famoso y que en algún punto como que se había salido de nuestro espectro y regresó con mucha fuerza, especialmente hace 2 años en México, ¿es correcto? Así es. Y en Italia. Sí. En Italia, en el verano ves que eso toman principalmente. Los spritz eso es lo que se tomaban los austríacos. Los austríacos siempre han hecho muy buen vino y bajaban a esta zona muy linda de Venecia, Giulia, etcétera, toda esta zona. Milán. Y cuando tomaban vino blanco, sentían que les faltaba algo, entonces lo hacían spritz, que es echarle refresco, o sea, agua mineral al vino, ¿sí? Ok. Y así se lo tomaban, lo aromatizaban con eso. Entonces tomaban vinos muy baratos haciendo los spritz. Después de eso, a alguien se le ocurre empezar a mezclar vermuts o estilos con vinos espumosos porque es mucho más fresco. Y para bajarle el costo también se le pone agua gasificada, ¿no? Pero lo puedes hacer directo con espumoso, que esa es ya la versión profesional. Ahí sí, cuidado porque cuando menos te das cuenta, ya se te subió. Pero es muy interesante, ¿no? Claro, y yo creo que además lo que es muy interesante también en general de los espumosos, llámese la denominación que ya citamos o simplemente espumosos, es esta opción de coctelería, porque además puede ser un gran regalo, ¿no? Para ahora el Día de las Madres. Digo, yo me apunto. Sí, me encanta. Pero se me hace maravilloso y a esa persona que tenga cierto temor puede preparar también una mimosa, un Bellini. Hay una opción enorme.
y no tiene que ser la gran. Claro. Oye, ¿nos dices dónde podemos encontrar ese de Rías Baixas? Ese de Rías Baixas, híjole, me van a matar, pero viene apenas a México. Apenas. Okay. En su casa. Siguiente bueno, vamos todos a casa de Andrés. les doy viene ya a México. El que sí pueden encontrar que está increíble, como el cóctel El Bellini, que es este cóctel de durazno blanco con espumoso. Giovanni Orlotti de Orfe se trajo el cóctel ya armado perfecto en botella. Ah, buenísimo. Está buenísimo. Vale, ¿no? Lo sirves súper práctico, te quitas de problema. Es más, eso está buenísimo para el Día de las Madres. Vamos a decirle a Giovanni que tiene que poner ya ya abrió su tienda. Hace unos días vi que puso en Facebook que ya se está abrió su tienda. Entonces, bueno, vamos todos con Giovanni a comprar ya este cóctel ya preparado. Y bueno, pues yo quisiera ya cerrar con esta charla que ha sido muy enriquecedora. Como siempre, un placer hablar con ustedes. Yo me quedo con dos cosas. Una, que tenemos que ir a casa de Andrés porque no puede tomarse tantas cosas tan buenas él solito, con su adorable esposa que pasó por atrás, por cierto. Sí. Es una chef maravillosa. ¿Qué pasó ahorita a servirse vino? O sea, no. La sed es más grande que el que tú estés ahí en el video. Y bueno, definitivamente también se ve muy acogedora esa casa con Pili, así que también tendremos que ir a visitarla. Quiero agradecerles porque siempre hacen, dice Giovanni que seguro y que con mucho gusto. No sé si seguro con mucho gusto nos va a mandar el cóctel, unas botellitas con el cóctel ya listo para prepararnos en casa o qué nos va a mandar Giovanni, pero lo que sí es verdad es que busquen Orfe, es así, Orfe, o si no que nos los ponga aquí Giovanni en el Facebook para que nos diga a dónde vamos a ir a comprar este cóctel, que me parece muy bien porque mucha gente también ahorita ha estado como con la angustia de, pues es que yo no estoy como para poder estar haciendo coctelería y les entra el angustio. Y de nuevo, reiterar lo que ustedes dos como expertos ya nos dejaron claro, no hay que celebrar nada especial para abrir una botella tan sabrosa como puede ser de un vino espumoso o de un lambrusco o de un prosecco o de una cava o me hace falta alguno más. Bueno, vinos espumosos. Exacto. No hay que tener un día especial para abrirlos, ni tampoco tiene que ser domingo para combinarlo con jugo de naranja y tomarnos una mimosa. Una tarde cualquiera siempre nos va a hacer sentir como o sea, nos va a dar chispa al corazón y al alma el poder disfrutar de un vino que los enólogos le pusieron todo el corazón y todo el cariño y mucho tiempo de su vida para que nosotros lo podamos disfrutar cualquier martes, miércoles, lunes y ya da lo mismo. También estos días nos han dejado claro que tener las cosas guardadas no tiene ningún caso, que hay que abrirlas, hay que disfrutarlas porque no sabemos pues cómo se van a presentar las cosas y nunca hay que dejar las cosas para el momento, ¿no? El gran momento que estábamos pensando. Gracias por todo lo que nos enseñan, por todo lo que nos comparten. Creo que es muy importante seguir a personas como ustedes dos porque rompen con muchos tabús, con muchas malas ideas, ¿no? De, híjole, no tengo copas flauta, ¿qué hago? Porque pues nada más me alcanzó para las otras copas. No importa, ya nos dijeron, podemos servir los vinos espumosos, desde un champán hasta cualquiera que ustedes quieran, lo podemos servir en las copas que tenemos en nuestra casa, no pasa nada, también lo vamos a disfrutar aquí. Y, por supuesto, darle oportunidad a los vinos que podemos encontrar que digan hecho en México y que sean vinos espumosos, también se vale. Ahorita nos enseñaste cosas muy interesantes, Andrés, de verdad te lo agradezco. Y perderle el miedo también a que si no tenemos muy claro qué es un prosecco o qué es un lambrusco, abrirlos, probarlos, porque lo que decías tú, Pilar, la mejor manera de ir descubriendo qué es lo que más nos gusta es probando.
no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Redes sociales, Andrés. Como mi nombre, Andrés Amor. Andrés Amor, ok. Sí, no creo que ya no. Y no me pregunten que por qué me puse así, ese es mi nombre. Apellida. Sí, sí, no tenemos de otra, o sea, le tenemos que decir con cariñito, ni modo, pero es simpático y es a todas margaritas del Andrés. Haremos algo más para que nos enseñes de los vinos de Rías Baixas y nos expliques más sobre esta hermosa denominación que tiene vinos blancos maravillosos para el paladar mexicano, que van muy bien y que son súper amigables y que nos van a hacer sentir en una zona de confort, sin este angustio de si soy bueno o no para tomar, y que sobre todo, insisto, los vinos blancos son muy buenos para la comida mexicana. Pilar, gracias. Pilar Meré, no hay más. Sí. Pilar Meré. Pasiones mundanas también. Exacto, con Pasiones Mundanas, así te seguimos. Y bueno, además de los vinos de Rioja, ¿algo más que estés promoviendo, que nos invites a conocer? Sí, como no, ya saben que en México los vinos de Leacheto, que también hacen un espumoso. ¿En serio? Sí, pero de años y años. La gente no sabe qué es de ellos porque este vino existe de años. Y es Chambrulé, que es un brut también. A ver, ok, ¿me puedes repetir el nombre? Chambrulé. Ok. Es mega accesible. De verdad, aquí sí ya podemos romper un poco con el paradigma del precio, porque es muy accesible, es agradable, es brut, pero la verdad que al paladar se siente muy bien. Tiene método Charmat, eso sí, no Champenoise, pero creo que sí. Santo Tomás está haciendo también, Las Redondas también, son muchos ya los que han empezado a entrar y que se... Luca hablaba de sí, también que está haciendo las cosas. Claro, lo dijo, que está en Querétaro, ¿no? Exacto. Y lo estarán haciendo en la medida en que también tengan una demanda, porque si no hay quien lo compre, pues no habrá necesidad de hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que sumarnos. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos el poder principal de lograr que una marca persista o no, porque la cadena, desde la producción hasta la venta y el consumo, se cierra con nosotros como consumidores y somos los que elegimos. Así que claro que en esa medida tenemos en México, que es afortunado, o somos afortunados, un espectro mundial maravilloso y también, desde luego, a México. Y yo cerraría mi parte diciendo que se animen a probarlo, que efectivamente cualquier momento es bueno, que a mí las burbujas me seducen. Si me quieren realmente agasajar, tiene que ser con burbujas. Y que algo pasa, en general son vinos de alcohol bajo, pero que cuando tú te tomas una copa de champán, obviamente la ingesta del alcohol, y si hay alimento, pues es mucho más lenta, y la curva de absorción es de verdad deliciosa. no es finalmente comparado con otras bebidas. Y yo creo que algo que es muy interesante es cuando bebemos un sorbo de cualquier vino espumoso, champán, cava, prosecco. Al final sí me recuerda mucho aquella frase maravillosa de Don Perignon, o que se le atribuye a él: estoy bebiendo estrellas. Así es. Pues, Andrés, muchas gracias. Yo dejo en la mesa el que en nuestra siguiente plática nos puedan instruir sobre todas estas nuevas zonas en las que se está produciendo vino en México. Se posicionó muy bien Ensenada en la cabeza de los mexicanos, igual Coahuila, pero ¿qué tal ahora lo que está pasando con Chihuahua, que lo conocí gracias a ti, Andrés, ¿no? O sea, Megacero sigue siendo, híjole, es que le tengo un cariño a ese vino, de verdad, me hiciste mega fan, de verdad. Muchas gracias por haberme abierto los ojos a eso, y creo que como yo, hay muchísimas personas que les interesará mucho conocer de las otras zonas donde se está produciendo muy buen vino mexicano, y que nos platiquen de las bodegas y nos platiquen de qué otras cosas tenemos que descubrir en nuestro país. Gracias a ti, Gaby. O sea, quiero decirte que en el inicio de esta transmisión, Andrés sacó todas tus botellas, Gaby, te lo prometo.
tiene un arsenal en su casa. Es que está Gaby Rodríguez aquí comentando en el Facebook, por eso lo estoy diciendo. Yo creo que va a valer la pena que lo veas desde un principio, Gaby. Y bueno, pues muchas gracias a los dos. Les pido que por favor se queden en el estudio, y a toda la gente que nos vio, muchas gracias. Espero que esto les sirva para que disfruten más del vino, que se animen. Hay servicio a domicilio. Sí pueden pedir a las tiendas departamentales, a los supermercados, pueden pedir online. Hay muchas tiendas, Mercado de Vinos, Orfe y bueno, varias más que pueden pedir online. Y bueno, sigan Andrés Amor, Pilar Meré, porque no hay nada como seguir un experto y enriquecer nuestra vida. Muchas gracias, buenas noches y salud. Salud a todos y felicidades a las mamás. Gracias, Elsie. Exacto, gracias.